Hoy es una linda mañana lluviosa aquí en mi ciudad. Eh, Está cayendo una llovizna suave pero consistente. Esa lluvia que moja, ¿verdad? Y que alegra los campos y las plantas reverdecen y se fortalecen. Y bueno, pues sí, eh, aquí tengo algunas plantas a mi alrededor y no sé si alcances por ahí a escuchar la caída de la lluvia. Yo la disfruto mucho eh, porque viene de parte del Señor en su plan perfecto. En la Biblia Dios nos compara con una planta y de hecho la planta lo que necesita para vivir y para estar fuerte es exactamente lo mismo que un ser humano necesita para estar fuerte y para vivir. ¿Qué necesita la planta? Necesita la luz del sol, el calor del sol. Bueno, una planta también necesita esa luz del sol. ¿Qué más necesita? Necesita, a ver, el oxígeno, el aire. Bueno, pues también nosotros lo necesitamos. Necesita el agua. Cuando llueve, la planta toma el agua, reverdece, se pone muy lozana, muy bella, muy fuerte. Bien, espiritualmente, la luz que viene del sol, el sol representa a Dios Padre, el agua representa a Cristo Jesús y el aire representa al Espíritu, al Espíritu Santo. Entonces, el hombre necesita a Dios, a Jesucristo como al Hijo de Dios y al Espíritu Santo para estar fuerte, para tener vida. Los tres nos dan vida. Así es en lo natural. Las plantas necesitan estos mismos elementos en lo natural que representan lo espiritual para estar fuertes. Y también se necesita una buena tierra, un buen corazón. ¿Para qué? Para que toda la palabra, toda la sabiduría, todo el, lo que Dios ha preparado tanto para la planta como para el hombre, ¿verdad? Cumplan su propósito precioso y podamos estar así llenos, abundantes, como Dios quiere que nosotros estemos. Ahora, la palabra es el agua también, porque Cristo es la palabra. Bien. Otra vez, la palabra de Dios es el agua. Este es el agua que nosotros necesitamos. Y sin esta palabra, sin este conocimiento, nuestra fe es muy débil. Mire, un cristiano que va a la iglesia, ¿verdad? Ama a Dios, tiene fe, pero no tiene conocimiento de la palabra, es un cristiano débil. Eso le está pasando a mucha gente en estos tiempos de pandemia, ¿eh? Por no conocer el plan de Dios, por no conocer las armas espirituales que Dios nos da, por no conocer la perfecta voluntad de Dios profética y cómo nosotros hemos de movernos en estos tiempos, han entrado en un miedo aterrador, han entrado en en un estado de temor, que en lugar de transmitir la paz y el gozo del Señor y la luz de Dios y el amor de Dios a los demás, pues están ahí todos confundidos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por no conocer lo que Dios tiene para nosotros en todo tiempo, su voluntad perfecta. Entonces, otra vez, tener solo fe no te hace un cristiano fuerte. Un cristiano que solo tiene fe, ¿verdad? Es un cristiano débil, totalmente. Pero un cristiano que tiene conocimiento, que conoce lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, conoce los tiempos de Dios, los propósitos de Dios, todas estas cosas que ocurren y las que vendrán, pues no nos sorprenden. Sabemos que están ahí en el plan del Señor. Entonces, pues, hay que conocer al Señor y su plan perfecto. Entonces, un cristiano que tiene fe y tiene conocimiento es un cristiano fuerte, ¿verdad? Lo dijo el Señor por allá en el libro de Mateo, ¿verdad? El que me oye estas palabras y las hace, ¿verdad? Pues es un hombre fuerte, su casa no caerá.
Pero el que me oye estas palabras y no las hace, pues ese es débil y todo se le va a derrumbar. Entonces, hacemos bien en tener estos tiempos para conocer al Señor, para buscar al Señor y conocer su plan perfecto. Bien, bueno, apreciemos entonces el conocimiento de Dios y la oportunidad que Dios nos da para conocerlo a través de su palabra. Vamos a continuar con el capítulo 5 de Primera de Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué lamentable la condición de estas personas que vivían de la iglesia de Corinto, que pues había una fornicación depravante, ¿verdad? Un pecado tan grave que ni siquiera los gentiles hacían ese pecado, ¿eh? Y esto es pues una señal de que, bueno, se puede ser miembro de una iglesia, pero estar totalmente fuera de la voluntad del Señor, como en este caso. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La acción era una acción de extremo pecado, una acción aberrante ante los ojos del Señor. Y dice, lo que debió haberse hecho es, se tendría que haber quitado de en medio al que cometió tal acción. Entonces, a los siervos de Dios que están al frente de una congregación, no les debe temblar la mano para tomar estas decisiones. Si hay un pecado grave, ¿verdad? Y es necesario que esta persona sea expulsada de la congregación, debe ser expulsada. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Este es un versículo muy difícil de interpretar, muy difícil de entender, muy difícil de aplicar y también muy difícil de explicar. A ver, dice, hay una persona que cometió un pecado muy grave. Bueno, ese se ha entregado a Satanás. Para empezar, la expresión de se ha entregado a Satanás, ¿cómo la vamos a interpretar? ¿Qué quiere decir? ¿Mandado al infierno? Me parece que no está. A ver, expulsado de la iglesia, tiene más coherencia, ¿verdad? Y luego dice, a ver, la otra sería, a ver, entregado al reino de las tinieblas. Bueno, pues sí, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? A ver, ¿se dio alguna palabra de juicio contra él, de enfermedad? Porque aquí dice, a fin de que, dice, para destrucción de la carne, para destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir? ¿Destruir a esa persona? ¿Qué significa exactamente? Bueno, yo en lo personal confieso que no tengo tanta revelación con respecto a este versículo, ¿verdad? Me quedo en que fue expulsado de la congregación, ¿verdad? ¿Y para qué dice? Para destrucción de la carne. Bueno, que finalmente cuando ya el Señor le recoja, ¿verdad? Pues su carne, ¿verdad? Estará donde tiene que estar. O sea, su carne va a ser destruida en el lugar de castigo que Dios tiene destinado, ¿verdad? Pero dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué vamos a entender ahí? Bueno, déjame decirte mi humilde opinión a como yo lo pueda entender, ¿verdad? A ver, que el espíritu sea salvo. Bueno, pues la escritura nos dice que cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, ¿verdad? A ver, si este espíritu de esta persona lo llevó a cometer tales pecados tan graves, ¿verdad? A lo que yo pueda entender es que quizás un espíritu así, ¿verdad?, no iría a la presencia del Señor. Ahora, no estamos hablando del alma, ¿verdad? El alma es otra cosa.
Estamos hablando del espíritu de la persona, que en este caso, si era un espíritu corrompido que lo llevó a cometer un terrible pecado, gravísimo delante del Señor, pues yo quisiera entender aquí que ese espíritu no iría a la presencia del Señor. O sea, desde luego que su alma tampoco, pues esa sería condenada al infierno, ¿verdad? Ahora, obviamente que, déjenme entender algo, se supone que eso era en este momento, o sea, hasta este momento. Yo debo entender, por el contexto bíblico, que si esta persona, al avanzar los tiempos, los años, viniera un arrepentimiento correcto, ¿verdad?, delante de Dios y con un cambio de vida total y una entrega total al Señor, pues yo quiero entender que esta situación de esta persona pudiera cambiar y él recibir una plena salvación, una plena restauración y sanidad espiritual para con Dios. Bueno, así lo veo, ¿verdad? Y vuelvo a reiterar, es un versículo difícil de entender, difícil de interpretar, porque son pocos los elementos que tenemos para complementar estas expresiones que vienen aquí, que no son comunes en el resto de la palabra del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Sí, si en la iglesia permitimos acciones pequeñas de pecado, esas acciones pequeñas de soberbia, esas acciones pequeñas de acepción de personas, esas pequeñas porciones de filtración de pensamientos del mundo, de corrientes del mundo que se meten dentro de la iglesia, son pequeñas zorras, ¿verdad? Y van a echar a perder a la congregación, van a echar a perder la doctrina. Y bueno, luego nos vamos a lamentar, ¿verdad? Que, pues ¿a qué hora se metió esta cizaña? ¿A qué hora se metió esta murmuración? ¿A qué hora nos descuidamos? Bueno, pues por eso dice que estemos alertas. ¿Por qué? Porque una cosita pequeña puede echar a perder todo el trabajo, ¿verdad? De amor, de fe, que se haga en el cuerpo de Cristo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, sí, el viejo hombre tiene que morir. Las viejas costumbres, las viejas tradiciones, todo aquello que contaminó nuestra vida y nos apartó de la justicia y la verdad de Dios, tiene que morir en nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. A ver, aquí está tipificando a la vieja levadura, es nuestra malicia. La vieja levadura es nuestra maldad. Pues eso es lo que puede echar a perder una vida espiritual. Entonces, si hemos nacido en Cristo Jesús, renunciemos a todas las costumbres pecaminosas de pensamiento, de acción, renunciemos a esa malicia que teníamos antes cuando mirábamos a una mujer, ¿verdad? Cuando la mirábamos de espalda, así de arriba abajo, ¿verdad? A esa maldad que brota en todo nuestro ser, que brota desde nuestra carne misma. Entonces, hay mucha malicia, hay mucha maldad, y bueno, pues tenemos que trabajar cada uno como responsable de su propia vida espiritual para irla quitando, porque no le agrada al Señor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. A ver, estamos en el mundo y Dios dice que no nos juntemos con los pecadores. Bien, pero dice, pero no exactamente, o sea, no me lo entiendan al 100%, ¿verdad? Porque entonces tendrían que salir del mundo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, ¿verdad? Los que están en la iglesia también, aunque lo practicamos menos, pero bueno, los que no están en el cuerpo de Cristo, eso sí, pues son pecadores, ¿verdad? Y los que estamos en Cristo, bueno, pues todavía somos un poco pecadores. Bueno, y dice, no se junten con los pecadores. Sí, pero entiéndanme, dice, no es que no se junten al 100% con ellos, no. Y ahora lo voy a explicar. Dice,
Primero dice en el 10, no absolutamente, o sea, no absolutamente, no dejen de tratarlos del todo. Luego dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano siga siendo fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Dice, con el tal ni aún comáis. O sea, si una persona viene a Cristo Jesús, viene a nuestra iglesia y, a ver, dice que ama al Señor, que es cristiano, y luego sigue siendo la misma persona con sus mismos pecados, sin ningún cambio en su vida, entonces, bueno, con ese sí no te juntes. Es más, dice, ni comas con él, ni comas con él, ¿verdad? Y eso hay que aplicarlo, ¿eh? Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, si tenemos un juicio espiritual al discernir la vida de los que están fuera del cuerpo de Cristo, y no aplicamos eso mismo nosotros para los que están en el cuerpo de Cristo, dice, bueno, pues entonces, ¿verdad? Entonces, como espirituales, entendamos bien este pasaje que es la voluntad del Señor. Dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Una vez más, quitad a este perverso, ¿verdad? Bueno, pues ahí también es donde yo aplico lo que decía en el versículo difícil de entender, ¿verdad? Que era el capítulo 5, el versículo 5. Dice, sea quitado de entre vosotros, ¿verdad? Ahí es donde se puede interpretar que fue entregado a Satanás, ¿verdad? ¿Osa alguno, capítulo 6, de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios contra cosas de esta vida, tenéis para juzgar, dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros los digo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Bueno, me voy a detener aquí porque ya aquí hay como 8 cosas que comentar, que son importantes, ¿eh? ¿De qué nos está hablando? Bueno, de que muchas veces un hermano de la iglesia y otro hermano en la misma iglesia, ¿verdad? Tienen un problema, ¿verdad? Tienen un problema. Y lo que Dios está diciéndonos aquí es que no le agrada al Señor, no permite el Señor que si dos hermanos tienen un problema, se vayan ante juzgados del mundo y allá se pongan demandas uno al otro y allá se haga un pleito legal entre dos hermanos en Cristo. Dios no permite tal cosa. Y bueno, ojalá nosotros, bueno, si decimos que amamos al Señor, pues entendamos que esta es su voluntad, ¿verdad? Porque a muchos ya cuando entran en problemas legales se les olvida que es hermano. Bueno, ya se les olvida que es cristiano, ¿verdad? Y no, a mí que me cumpla, a mí me defraudó y me tiene que, no es justo y empieza el pleito, ¿verdad? Y bueno, lo que Dios dice aquí es que, número uno, no hay que ir ante tribunales del mundo. Vamos a suponer, un patrón es cristiano y tiene como trabajador a un hermano en Cristo. Tienen un problema. Y luego allá van a pleitearse. ¿Dónde? Ante el juzgado. Es más, se lo voy a poner de otra manera porque esto ocurre mucho, ¿eh? Un matrimonio cristiano. Entran en problemas y luego se van ante los juzgados y allá un impío, ¿verdad? Uno del mundo, ¿verdad? Es el que va a decirles qué hacer a dos hijos de Dios que conocen la sabiduría de Dios. O sea, a ver, y allá están los esposos peleándose ante el juzgado, que si los hijos, que si la patria potestad, que si la pensión, que si tú fuiste la pecadora, que si tú me engañaste, en fin, esas situaciones son aberrantes. Delante de Dios, Dios no las quiere. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Bueno, en primer lugar aquí dice, ¿verdad?, que ese juicio debe resolverse lo deben resolver sabios del cuerpo de Cristo. O sea, no los impíos, sino
Debe haber sabiduría, siervos de Dios con sabiduría que tienen la virtud para juzgar estas cosas. Ahora, para empezar, aquí la palabra del Señor también nos dice que podemos juzgar, ¿ok? Se puede juzgar. En este caso, se juzgaría esa situación de conflicto. Y dice que, bueno, sabios de la iglesia deben resolver ese conflicto. Entonces, debe haber disposición entre los dos que tienen el problema para que someterse a la sabiduría de Dios en el cuerpo de Cristo a través de su palabra. Estos sabios que juzgarían el caso, lo van a juzgar de acuerdo a la palabra del Señor. Otra vez, en el mundo, allá lo van a juzgar de acuerdo a las leyes humanas, que muchas de esas leyes son injustas. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, los sabios del Señor deben juzgar todo caso de acuerdo a las ordenanzas que el Señor ha establecido en su palabra. Luego nos dice que hemos de juzgar al mundo, ¿eh? Luego nos dice que hemos de juzgar a los ángeles. Y bueno, dice, dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima. También nos dice que dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay personas de menor estima, o sea, de menor sabiduría, de menor testimonio, de menor fe, ¿verdad? De menores frutos, y hay otros de más y otros de más. ¿Quiénes deberán juzgar estos casos delicados? Los que tienen más madurez, más sabiduría, ¿verdad? Los que tienen más conocimiento de la voluntad del Señor, los que tienen más autoridad, en fin, ¿verdad? En el capítulo 15 del libro de los Hechos hubo un conflicto doctrinal y ¿quiénes resolvieron la situación? Pues los que tenían la autoridad de parte del Señor. Ahora, luego dice que es una vergüenza, dice que dos hijos de Dios vayan ante tribunales humanos. Aquí lo está diciendo en el versículo 5. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio ante los incrédulos. Pues qué testimonio, ¿verdad? Y luego, ahora sí, atención con esto, ¿eh? Así que, por cierto, es ya una falta que... ya es una falta, ¿cuál? Que tengáis pleitos entre vosotros. O sea, ni siquiera debiera haber pleitos. ¿Ya? El hecho de que haya pleito entre uno y otro, eso ya es vergonzoso. Eso ya es una falta, ya es un problema espiritual. No debiera haber pleito. Pues tampoco, al haber pleito, ahora sí es más vergonzoso que se vayan a tribunales, ¿verdad? Para que sean incrédulos, que no tienen la sabiduría de Dios, quienes decidan entre ustedes. Si nosotros vamos a juzgar al mundo, imagínense, si nosotros vamos a juzgar a los ángeles, ¿cómo? ¿Cómo los vamos a juzgar? Pues con la sabiduría de Dios, con el conocimiento que Dios da para decir, esto es justo y esto no es justo, ¿verdad? Esto es mentira, esto es falso, esta es la voluntad de Dios, esta no es la voluntad del Señor. Entonces, por medio de su palabra, nosotros podemos, juzgar correctamente todas las cosas. ¿Bien? Y ahora viene aquí una lección que yo creo que aquí voy a cerrar con esto porque, es una lección, tan hermosa, pero no la aceptamos y no la queremos aplicar a nuestra vida. Fíjate lo que dice. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¡Wow! ¿Te acuerdas aquello de que si te dan en una mejilla, pues hay que poner la otra, ¿verdad? Si me dan en una mejilla, Dios quiere que yo ponga la otra. O sea, que sufra el agravio, que sufra la ofensa, que no conteste, que no me defienda, que no le devuelva a la persona que me ha lastimado, que me hace un mal, pues que yo no le devuelva también un mal. Bueno, pues esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Y te lo voy a leer otra vez. Así que, por cierto, es ya una falta que en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. Eso ya es una falta. Ahora dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, aprende a sufrir. Si te ofenden, aguántate. Aguántate. Si te defraudan, aguántate. Si te insultan, aguántate. Si te roban, si son injustos contigo,
La voluntad perfecta del Señor es: aguántate, ¿verdad? Ten paz, gózate, encomienda al Señor, ¿verdad? Ora por las personas que te están ofendiendo y lastimando, ¿verdad? Entonces, esta es la voluntad del Señor. Ese es el ejemplo que tenemos de Pablo. Ese es el ejemplo que tenemos del Señor Jesús. Este es el corazón mismo del Evangelio. Amén. Que tengamos estas actitudes espirituales. Porque en el mundo, a ver, te defraudan y ¿qué hace el otro? Le contesta igual. Te insultan y el otro le contesta igual. O sea, en el mundo los impíos hacen exactamente lo mismo. Los incrédulos hacen lo mismo. Les cometen una injusticia, ellos cometen otra. ¿Verdad? Les hacen algo y viene la venganza. Eso es en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Somos de Cristo Jesús, con otro entendimiento, con otra forma de vida, una verdad espiritual superior a la que está en el mundo. Bueno, creo que me quedan unos minutitos. Pensé que ya se me había cortado el tiempo, pero me queda algo y vamos a disfrutarlo. Dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. No hay que cometer agravio, no hay que defraudar a nadie, no hay que ofender a nadie, y menos a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿verdad? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Guardémonos de todas estas cosas, ¿verdad? Porque sí hay pecados que ponen en peligro, ponen en riesgo la salvación, como estos, ¿verdad? Dice: ni los ladrones heredarán el reino de Dios, ni los borrachos, ni los estafadores, ni los afeminados. En fin, nos da aquí una lista de pecados que son graves y que ponen en riesgo la salvación de un cristiano. Y esto erais, o sea, así éramos antes, ¿verdad? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los versículos anteriores nos ponen en un dilema, en un problema, y nos recuerdan nuestra condición tremenda, ¿verdad? Dice: esto eran ustedes practicaban todas estas cosas, ¿verdad? Dice: bueno, pero no se preocupen, en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo ya fuimos lavados. Aleluya. Cristo es el agua, ¿eh? Cristo es el agua. Por eso es que Él nos ha lavado. ¿Ok? Pues ahí es donde aplica esa expresión. Te recomiendo por allá, cuando hablé sobre el agua, en el estudio del ADN espiritual del universo, allí doy muchos versículos donde Dios nos enseña que Cristo es el agua. Bueno, pues aquí está una de las funciones del agua. ¿Cuál es? Lavar. Bueno, pues en Cristo somos lavados. Muy bien, ya fuimos santificados, gloria a Cristo, ya somos santos para el Señor. Ya fuimos justificados, ya fuimos perdonados. Ahora sí, ya Dios nos ve justos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos perdonó todos nuestros pecados. Bueno, pues esa es una obra preciosa. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. A ver, muchas cosas hacemos en la vida, ¿verdad? En el día a día y en todos los ámbitos de nuestra vida. Dice: bueno, todas las cosas nos están permitidas, pero hay que entender algo: no todas te convienen. No todas te convienen. Entonces, puedo hacer lo que yo quiera, puede hacer lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Puedo drogarme, si usted quiere, dróguese. Puedo ver una película pornográfica, si usted quiere, hágalo. Hágalo. Pero no le conviene. Dios nos da la hermosa libertad para decidir, para escoger lo bueno o lo malo. Y por allá en Deuteronomio nos dice: escoge lo bueno. Escoge lo bueno. Aleluya. Entonces, libertad tiene el hombre para decidir, ¿verdad? Puedo hacer esto, puedo hacer lo que usted quiera, haga. Dios no se lo va a impedir. La decisión es suya. Pero lo que sí hay que entender, que las cosas que son injustas no nos convienen.
Las cosas que son pecado no nos convienen. Las cosas que nos contaminan no nos convienen. Las cosas que son peligrosas espiritualmente no nos convienen. ¿Verdad? Entonces, pues seamos inteligentes. Hagamos las cosas que sí nos convienen. Y finalmente, todas las cosas me son lícitas, o sea, las puedo hacer, me están permitidas. Luego dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aleluya. A ver, puedo comer 5 veces en el día y puedo comer así platos, sí puedes hacerlo, pero no te dejes dominar por la comida. Puedo trabajar y trabajar y trabajar y ganar dinero y gastar y gastar y gastar. Puedes hacerlo. Pero no te dejes dominar por el trabajo. Pero no te dejes dominar. No te dejes dominar por el dinero. Oye, pero yo puedo hablar y decir y hablar y decir y hablar. Sí, puedes hacerlo. Pero no te dejes dominar de la lengua. Todo nos está permitido, ¿eh? Pero seamos inteligentes. Que no nos domine nada. Dios quiere que solamente el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Cristo Jesús domine todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, conciencia, pensamiento, mente, deseos, voluntad. A ver, entonces, que nos domine Cristo, pero no te dejes dominar por la soberbia, no te dejes dominar por los celos, no te dejes dominar por deseos carnales injuriosos, no nos dejemos dominar. Es bien importante tener el control en todo momento, ser sobrios, prudentes, inteligentes y tener el control de nuestra vida en todo momento. Entonces, maravillosas enseñanzas de Dios a través de lo que les habló a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Por el apóstol Pablo. Bueno, pues una bendición y bueno, pues ahora sí, diremos como dicen en algunos espectáculos, ¿verdad? Continuará.